Y entonces esto tiene aplicaciones. Si nosotros calculamos la MTF de pacientes, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una curva experimental de la medición de la MTF, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, jóvenes de 20 y 30 años, que somos todos de aquí, ¿verdad? Entonces todos estamos aquí, claro, ¿verdad? Definitivamente. Entonces todos estamos aquí. Deberíamos de ver como esta curva negra, ¿sí? Tenemos esa habilidad. Sin embargo, por ejemplo, para algunos de sus profesores, que tienen un poco más de experiencia que ustedes, entonces resulta ser que la habilidad para formar imágenes va decreciendo, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, aquí le están comparando con un paciente que tuvo bueno, le pusieron un lente intraocular, ¿no? Entonces sí que hay una forma de comparar los resultados, ¿no? De qué está sucediendo esto. Entonces eso me sirve a mí. La siguiente, por favor. Pero ahora, ¿cómo lo relaciono? Entonces déjenme ir de atrás para adelante. Esta gráfica de la MTF es la curva de sensibilidad al contraste, que para diagnóstico clínico, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces ustedes hacen la interpretación de la sensibilidad al contraste, lo que están haciendo es una especie de respuesta a la frecuencia subjetiva. Pero nosotros también podemos calcular una respuesta a la frecuencia objetiva, es decir, sin la interpretación del cerebro. Un dato interesante y curioso, esta curva que está aquí, que es la curva de respuesta o de sensibilidad al contraste, es una curva experimental que fue calculada experimentalmente, creo entender, hace más de 30 años. Nadie se ha tomado la molestia de volverla a calcular y todos usamos esa misma para calcular la función de sensibilidad al contraste. Entonces, a saber quién fue el pobre paciente, ¿no? Y ahora todo es una regla, pero todo no sirve, ¿no? Ahí hay una interpretación de algún paciente con un cierto cerebro que así vio y ahora a todos nos quieren encajonar hacia ese lado. Entonces, tratemos de librarnos, por eso es que es importante el veo del cerebro. Esto resulta ser que si ahora, ¿se acuerdan? Yo tengo cómo veo un punto y tengo mi aberración del frente de onda, ¿sí? No solo puedo formar la imagen objetiva de esa carta de Snellen, sino también yo puedo a partir de aquí obtener esta curva, ¿no? De transferencia de armónicos. Entonces puedo tener una especie de sensibilidad al contraste objetiva que está perfectamente relacionada con la forma en cómo ve el paciente. La siguiente, por favor. En fin, muy rápido. Eso quiere decir que si ya tengo estos anillitos, yo me puedo regresar. Y lo que tengo aquí es que en lo que llamamos el plano frecuencial, tenemos mi MTF, es decir, si el sistema fuera ideal, la función de transferencia de armónicos sería en geometría similar a la pupila original del sistema. Entonces, tengo otras referencias, muy fácil perseguir esas referencias. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, otra vez, ¿cuál es el chiste, verdad? Entonces, nuevamente, si yo estoy pensando en mi ojo, y ahora yo puedo aquí en este plano, la siguiente, por favor, ponerle mi función de aberración, ¿sí? Entonces, con esta función de aberración puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Calcular la imagen de un punto, lo cual es perfectamente equivalente a tener la imagen retiniana, por ejemplo, de la carta de Snellen y tener una medida directa de la agudeza visual objetiva. Y también puedo tener la sensibilidad al contraste objetiva, ¿sí? Y eso me imagino que debe dar mucha información. Ahí son ustedes los usuarios, ¿no? Para el diagnóstico posterior, ¿no? La siguiente, por favor. Para representar ese frente de onda, pues nos tenemos que complicar la vida utilizando matemáticas, ¿no? Que son los famosísimos, espero, polinomios de Sternik. No sé si aquí se los comenta, ¿no? Pero esto no es otra cosa que utilizar una representación matemática para descomponer esa imagen tan compleja, ¿sí? En imágenes elementales e individuales que al sumarlas nos den la aberración total. Entonces eso es muy útil. La siguiente, por favor. De tal forma que típicamente las componentes de esa sumatoria están representadas como estos patrones, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es típico de la literatura, pero aquí hay algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta línea corresponde a astigmatismo, aquí estamos hablando de foco, aquí estamos hablando de coma, aberración esférica, entonces ya hay una relación con las aberraciones geométricas que a las que estamos nosotros acostumbrados a trabajar, ¿sí? Una representación, digamos que, de imagen de esas aberraciones. Entonces, la siguiente, por favor. Normalmente, estas son las aberraciones de bajo orden representadas por estas gráficas y estas son las de alto orden representadas por estas gráficas. Aquí van a poder reconocer ustedes una que se le llama el desenfocamiento. Entonces, fíjense, si tenemos un punto, ese punto queda fuera de la retina y ya sea que cayó antes o después,
cuando se propaga, lo que veríamos es, digamos, que la intersección con una serie de anillos circulares concéntricos, ¿no? Eso es lo que visualmente me diría a mí, pues tiene una fuerte aberración esférica y tiene un problema de desenfoque simple, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue, pues, reproducir nuestra propia base para ver que estábamos de acuerdo con la literatura. Entonces, aquí ya se ven esos colorcitos, ¿no? Todos estos ya los hicimos nosotros en el laboratorio. Bueno, en el laboratorio no, en la computadora. Y entonces vean otra vez esta serie de anillos concéntricos que se parece un poco a la aberración esférica. Lo que me está diciendo es que la imagen tiene un cierto grado de desenfoque. Si la imagen estuviera en perfecto foco, se debe ver, ya no lo muestre aquí, como una imagen perfectamente homogénea, del mismo color, ¿no? Entonces, bueno, me da una forma visual de interpretar qué lo está sucediendo en el ojo, igual que, por ejemplo, los mapas de poder refractor que ustedes analizan en su diagnóstico, ¿no? A través de colores saben más o menos qué le está pasando a la cara anterior de la córnea. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, cualquier aberración ahora yo la puedo descomponer en aberraciones elementales. Por ejemplo, ¿cuánto astigmatismo tiene? La siguiente. ¿Cuánta inclinación tiene? La siguiente. ¿Cuánto desenfocamiento tiene? La siguiente. ¿Cuánto trifoil, ¿no? Que son nombres que le inventaron los matemáticos, tiene? La siguiente. ¿Cuánto coma tiene? La siguiente. ¿Cuánta aberración esférica tiene? La siguiente. Una antes de, perdón. Y entonces esta es mi aberración esférica total del sistema, compuesta por cada una de estas aberraciones elementales, lo cual también me da muchísima idea de hacia dónde o qué tengo que hacer para corregir esas aberraciones. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, vayamos a algo que yo creo que está más cerca de su expertise, ¿no? Entonces, vamos a analizar ojos hemétropes. Recuerden, ahora lo que yo quiero es tener una referencia, ¿sí? Que me pueda servir para comparar cuando algún sistema visual está funcionando fuera de lo normal, ¿no? Entonces, los ojos hemétropes, en este primer estudio analizamos 71 ojos de 38 pacientes que presentaron una agudeza visual de 20-20, en algunos casos mejor, ¿no? El frente de onda se reprodujo utilizando lo que ya les dije de los polinomios de Cernic. Los coeficientes de dichos polinomios fueron obtenidos con un aparato comercial japonés, un OPD scan, ¿no? Es decir, no estamos diseñando el equipo, son equipos de acceso comercial, digamos, de acceso clínico. Y bueno, y nosotros calculamos entonces la respuesta, ¿no? Frecuencial, su comportamiento cotidiano utilizando un programa de matemáticas, ¿no? Que de hecho se llama MATLAB. La siguiente. Lo que nosotros logramos encontrar, ya se lo estuve presentando, y que, bueno, es algo que nosotros hemos llamado el ojo normal mexicano. Es una primera muestra de cómo debe ser el comportamiento de un ojo métrope. Este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo, y sumados nos deberían de dar este tipo de aberraciones. Si se fijan, no es simétrico, no tiene simetría circular, y hasta donde nosotros sabemos, y ahorita les voy a mostrar por qué lo hemos visto, si nosotros modificamos las aberraciones del ojo para que queden de esa forma, entonces aseguramos que el ojo va a ver 20-20. Vamos a ver si es cierto. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, completando, este sería el frente de onda, ¿sí? Esto que está aquí sería el equivalente de la imagen de un punto. Obviamente, más o menos sigue esta forma, es como una palomita, así la hemos querido ver nosotros, ¿no? Una pequeña palomita, ya no son círculos concéntricos. Esto me produce una respuesta en frecuencias dada por esto que no me dice nada, entonces lo que hago es un perfil, y entonces ya empiezan a reconocer ustedes estas gráficas, ¿no? Que son las gráficas de MTF. Esta línea negra que está aquí, ¿sí? Es la respuesta de un sistema ideal. Estas líneas en rojo y en azul es la respuesta en dos ejes perpendiculares, ¿sí? Supuestamente astigmáticos de esta pupila, y vean cómo está realmente muy alejado de un sistema ideal, ¿no? Pero eso es importante, si nosotros subimos la respuesta a tener lo ideal, realmente vamos a estar distorsionando muchísimo la imagen. Esta línea punteada es el límite de resolución, ¿no? Que serían 60 ciclos por grado, es decir, aunque mi sistema óptico pueda transmitir más frecuencia, pues a la hora que llega a la retina, yo no soy capaz de distinguir más de 60 ciclos por grado. Si algo tenga más rayitas que 60 por grado, pues ya no lo voy a ver nada. Entonces, por eso es que es importante tener esta línea. La siguiente, por favor. Entonces, ahora con esto yo puedo saber cómo son las aberraciones. ¿Se acuerdan de la distinción que hicimos, no? Aberraciones de alto orden, aberraciones de bajo orden y las aberraciones totales. Las aberraciones de bajo orden son muy importantes porque son típicamente las que se pueden corregir, ¿sí? Refractivamente, por ejemplo, con anteojos, con
pues lentes de contacto, etcétera, ¿no? Que son las aberraciones típicas primarias, por eso son importantes las de alto orden, ¿no? Y las de bajo orden, las de alto orden son las que se supone se pueden accesar con algún procedimiento de modificación de la superficie de la córnea, aunque todavía sigue en estudio eso. La siguiente, por favor. Y esta es la respuesta, o sea, cómo se vería un punto a través de esa pupila, ¿no? Para aberraciones de alto, de bajo orden, fíjense cómo otra vez, ¿no? Se parece mucho a lo que sabemos nosotros, y las totales, pues es nuestra famosa referencia. Entonces ya tenemos algo contra qué comparar, que realmente el ojo esté funcionando bien, sin necesidad de tener la influencia del cerebro. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí la idea es esta, ¿no? Si la imagen se forma antes o después de la retina, típicamente puede ser por dos razones, ¿no? Y teorías hay. O es porque el globo ocular tiene diferentes tamaños, es una de las teorías que se manejan, o la curvatura de la córnea está cambiada. Entonces, por ejemplo, si es muy plana, no tiene suficiente poder refractor y entonces la imagen cae detrás de la retina. Pero si está muy curva, entonces converge antes de la retina y entonces también tenemos problemas. Entonces, lo que sonaría fácil es, no puedo cambiar la dimensión del ojo, pero sí puedo modificar la curvatura de la cara anterior de la córnea. La siguiente. Y eso es lo que típicamente se supone que hacen pues todos los, ¿qué será? Todas las personas que utilizan la cirugía refractiva. La idea es modificar la cara anterior de la córnea, ¿sí? La siguiente, por favor.